Mancheno de sustituir las medidas cautelares contra dos de los procesados por el supuesto caso de asociación ilícita dentro de la investigación del tema de corrupción de Odebrecht. Él solicitó la prisión preventiva para el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y también la prisión preventiva para Ricardo Rivera, quien tenía prisión domiciliaria. Olga Velasco se encuentra en este momento en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, precisamente a la expectativa de esta resolución. ¿Qué tal, Olga? Muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál es el ambiente a esta hora? ¿Ya se tiene conocimiento de alguna de las resoluciones? Previsión de salir del país y el señor Ricardo R. mantenía arresto domiciliario por ser una persona de la tercera edad. Sin embargo, en este momento, hace unos cuantos minutos, el juez Miguel Jurado Favara detalló que se acoge esta prisión preventiva. En este caso dio a conocer que todos los elementos presentados por el fiscal Carlos Vaca Mancheno hacen presuponer de una primera sospecha de su participación en este delito de asociación ilícita. Detalló que luego de revisar todos los recursos procesales y analizar el proceso y los elementos de convicción presentados por Fiscalía que podrían acreditar esta participación y existencia del delito entre el vicepresidente y su tío Ricardo R. Como parte de estos elementos que se presentaron, hablaba de los testimonios anticipados de Alfredo A., el testigo protegido de Fiscalía, y del testimonio anticipado de José Conceizao Santos, además de la información presentada por Estados Unidos y que se extrajo en un peritaje. Además de la prisión preventiva para el segundo mandatario, también se ratificó la enajenación de sus bienes y la retención de los fondos de sus cuentas. Tras emitir esta resolución, se emitirá una boleta digital para su detención. Es importante mencionarles también que en los exteriores un grupo de personas se ha concentrado para ratificar y expresar su apoyo al segundo mandatario, Jorge Glass. Como se puede observar, existe un contingente policial resguardando la seguridad de las instalaciones. Sin embargo, la ciudadanía siguen cantando y dando consignas a favor del segundo mandatario. Bueno, esa es la información que se puede tener al momento, a minutos de que el juez Miguel Jurado Favara haya dado a conocer su resolución. Es importante conocer un dato al respecto. Este es el primer caso de un vicepresidente que, estando en funciones, se le ordene la prisión preventiva. En otros casos, las autoridades han fugado del país. En estos momentos, este es el ambiente que se vive en exteriores. Este es el ambiente que se vive en exteriores, mientras al interior entendemos que está dando algunas reacciones del fiscal Carlos Vaca Mancheno tras concluir esta diligencia que sin duda ha conmocionado al país con la decisión que se ha emitido. Se puede también recordar que el arresto domiciliario con el que contaba Ricardo Rivera se ha sustituido por prisión preventiva. Esta medida o esta decisión la tomó el juez Miguel Jurado Favara en base a un argumento presentado por el fiscal Carlos Vaca Mancheno en el parte policial con fecha 20 de octubre de 2017. Indicaba que se planteaban algunas vulneraciones al arresto domiciliario que cumplía Ricardo R.
así dictaminado desde el 25 de mayo de 2017. Estas vulneraciones serían que en el dormitorio en el que cumplía este arresto domiciliario, Ricardo R. contaba con una puerta trasera y esta puerta llevaba a un patio. En el patio existían otras puertas, una de ellas podía dar hacia la calle, lo que era un potencial riesgo de fuga, dijo el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, y por lo tanto acogió el juez Miguel Jurado Favara. Además, en esta parte se hablaba de que existe una tobillera, un dispositivo electrónico que debía portar Ricardo R. Sin embargo, no cumplía con esta disposición tampoco. En base a estos elementos de convicción presentados por el fiscal Carlos Vaca Mancheno, hace pocos minutos el juez Miguel Jurado Favara dio paso a la prisión preventiva para el vicepresidente y para su tío Ricardo R. Esa es la información que se desarrolla a este momento. Pasamos a estudios con más información de esta situación a nivel nacional que ha causado conmoción. Regresamos con ustedes. Gracias, Olga. Estamos pendientes. Precisamente la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, ha dicho lo siguiente: acogiendo los argumentos presentados por el fiscal Carlos Vaca Mancheno, el juez Miguel Jurado dicta prisión preventiva para Jorge G. y Ricardo R. Esta es la información que se detalla a través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía. Además, se conoce que Ricardo Rivera será trasladado a un centro de privación de libertad. El juez ordenó que el Ministerio de Justicia implemente un lugar adecuado. Antes, Rivera será sometido a una valoración médica en el Hospital Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Jorge Glass, con orden de prisión preventiva también. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, dispone el arresto del vicepresidente. Es por esto que nosotros nos vamos a dirigir hasta la ciudad de Guayaquil, al domicilio del vicepresidente Jorge Glass, en los exteriores de la urbanización Puertas del Sol en Guayaquil, donde se encuentra nuestra compañera Jocelyn de Mera. Jocelyn, muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es el ambiente y presencia policial en este lugar. ¿Qué tal, Sofi? Buenas tardes, amigas, amigos, como siempre es un placer. Son las 5 de la tarde con 32 minutos. El ambiente acá en los exteriores de la residencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, ubicada en la vía a la costa, es bastante movido, pues hay cerca de una veintena de personas que se han concentrado en los exteriores desde cerca de las 4 de la tarde para respaldar al segundo mandatario, además de los medios de comunicación, como ustedes pueden ver, colegas que también desde horas de la mañana, cerca de las 10, 11 de la mañana, han estado acá para poder informar sobre lo que ocurre. En este momento estamos enfocando a las personas que vinieron a respaldar al segundo mandatario luego de que se conociera el pedido del fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, de solicitar a la Corte Nacional de Justicia la prisión preventiva para el segundo mandatario por el presunto delito de asociación ilícita por el que se lo investiga. Además de ello, se prohíbe la enajenación de bienes y que utilice sus cuentas. Esas son las medidas cautelares que el día de hoy solicitara el fiscal general de la Nación. Ya como comentó nuestra compañera Olga, el pedido fue acogido por el juez Miguel Jurado esta tarde, y cuando ya son cerca de las 17 horas con 33 minutos, les contamos que hemos visto presencia de agentes policiales que han ingresado a través de vehículos con vidrios polarizados. Además, hemos podido ver también que se han concentrado estos miembros de la Policía Nacional para poder custodiar al segundo mandatario. En este momento vamos a leer los tweets, porque él no ha salido, pero sí se ha referido al tema mediante su cuenta de Twitter, y dice hace 2 minutos: acato bajo protesta este infame atropello en mi contra. Aún tengo fe en que la justicia se imponga. Ante ella probaré mi inocencia. Este pronunciamiento lo hace el segundo mandatario a través de su cuenta de Twitter hace 1 minuto, sin pruebas y con indicios forjados. Solo les queda el linchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme. Este es el pronunciamiento que hace, no lo hemos visto, pero
pero sí está utilizando su cuenta de Twitter para referirse. Algo importante también que nos preguntamos es qué puede pasar con el segundo mandatario una vez que se haga efectiva esta orden de prisión preventiva. Pues él no va a perder su condición de segundo mandatario porque según la Constitución de la República, él no pierde sus derechos políticos. Esto se lo haría una vez que él tenga una sentencia ejecutoriada, cosa que no ha ocurrido hasta este momento. Sería solamente una medida cautelar, por lo que él continuará siendo llamado vicepresidente de la República, pero será el presidente Lenín Moreno quien, en ausencia temporal del vicepresidente, podrá dictaminar que algún ministro de Estado ocupe el cargo del segundo mandatario. Esto pues según la normativa ecuatoriana vigente. Esto es, compañeros, el ambiente que se vive acá en los exteriores de una urbanización privada ubicada en la vía que lleva de Guayaquil a Salinas y a las distintas playas de nuestro hermoso Ecuador. Esto es lo que podemos informar hasta este momento. Nos mantendremos en este punto para poderles llevar información de todo lo que ocurra acá. Sofi, tú continúas en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. Así es, estamos a la expectativa, sobre todo desde este punto donde se encuentra el vicepresidente de la República, Jorge Glass, ya con orden de prisión preventiva. Entendemos que las autoridades estarán pues llegando a este lugar cuando se emita la boleta que nos había dicho nuestra compañera Olga Velasco. Será una boleta que sea de manera virtual, que se emita y que ya estará en manos de la policía. Vamos entonces ahora con nuestro compañero César García, quien se encuentra en la Presidencia de la República, en el Palacio de Carondelet. Ahí se ha desarrollado un gabinete ampliado también. Me imagino que hay reacciones ya sobre este tema. César, bueno, cuéntanos cuáles son estas reacciones. ¿Qué tal, Sofía? Vamos a aproximarnos al secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, quien en estos momentos está dando declaraciones al respecto del conocimiento de la medida cautelar impuesta al vicepresidente Jorge Glass. Tenemos que analizarlo inmediatamente. Justamente hoy día que tenemos una reunión de gabinete, seguramente se tratará esta circunstancia. Y esto, cuando ya tengamos una resolución, pues daremos una comunicación oficial al respecto. ¿Qué ameritaría, señor secretario, el hecho de que reciba una medida cautelar el vicepresidente por parte de ustedes? ¿Se le puede solicitar la renuncia o esto es inconstitucional desde esta perspectiva? Mire, estamos en un proceso en donde en la prisión preventiva pues habrá que la justicia, supongo, habrá tenido elementos muy fuertes para dictaminar aquello. Nosotros iremos analizando cuáles son las medidas que correspondan, porque es una situación, ustedes comprenderán, la ciudadanía comprenderá, una situación peculiar. Si bien tenemos un vicepresidente electo, está sin funciones, pero en este momento, al dictarse las medidas de prisión preventiva, pues tendremos que analizar las consecuencias legales que eso puede tener. Nosotros hemos dicho siempre, desde que inició este proceso, que apostamos por un país con transparencia, pues apostamos por un país con equidad. Y hemos dicho reiteradas veces que apostamos, y esa es una exigencia de la ciudadanía, que los organismos de la justicia tengan la autonomía. Y estaba entonces interviniendo en este momento el secretario de la Política, Miguel Carvajal, quien estaba pues expresando cuál es la posición de parte del gobierno y hablaba sobre el respeto a la institucionalidad, a el desarrollo y la autonomía de este proceso en la justicia. Recordemos que, como lo decía nuestra compañera Jocelyn de Mera, solo en un escenario donde hay una sentencia ejecutoriada, el vicepresidente perderá su cargo de elección popular como vicepresidente de la República. César García continúa en el Palacio de Carondelet. En un momento vamos a conectarnos con él nuevamente, pero en este momento vamos hacia la ciudad de Guayaquil. Continuamos a la expectativa de lo que ocurre en los exteriores del domicilio del vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente hacemos contacto desde los exteriores de la vivienda del segundo mandatario para contarles también que hace algunos minutos llegó el asambleísta alterno de Alianza País, Ronnie Aliaga, quien vino a respaldar al segundo mandatario e ingresó también a la urbanización. En este momento vamos a enfocar a son cerca de 2 decenas de personas que se apostan en los exteriores para que ustedes puedan ver con carteles. Vienen a
a respaldar al segundo mandatario. En este momento vamos a consultar con alguna de ellos para que nos digan lo que piensan en este momento. A ver. ¡Que vuelva Rafael! Sí, señorita, creemos en la inocencia de Jorge Glass. Esa es la reacción de un sector de la población que apoya al vicepresidente Jorge Glass desde la ciudad de Guayaquil. Volvemos nosotros al Palacio de Carondelet, donde hay reacciones. Estaba hablando también para nosotros Miguel Carvajal, secretario de la Política. César, tú continúas con él. Así es, Sofía, retomamos la información que les veníamos anunciando. Está con nosotros Miguel Carvajal, secretario de Gestión de la Política. Son noticias difíciles para el gobierno nacional el hecho de que la Corte Nacional haya emitido esta medida cautelar de prisión preventiva en contra del vicepresidente. ¿Qué hacer desde el Ejecutivo una vez que se recibe esta noticia? Bueno, efectivamente son noticias penosas, creo que para todos, pero yo quiero solamente reiterar lo que siempre hemos dicho. Este proceso de la Revolución Ciudadana que nos pertenece a todos, la Revolución Ciudadana, sus logros, lo hemos hecho millones de ecuatorianos, miles de personas que hemos estado en distintas funciones, dejando todo en la cancha y con las manos limpias. Uno de los objetivos siempre ha sido la lucha por la transparencia. Y en la lucha por la transparencia creo que tenemos que perseverar todos tenemos que perseverar en la lucha por la transparencia. Hemos planteado que las distintas funciones del Estado, que la justicia tiene que actuar con mano firme y tiene que actuar siempre con autonomía. Aquí el gobierno nacional, como no puede ser de otra manera, estará siempre atento, como todos los ciudadanos, a que se haga justicia, a que se procese con el debido respeto a la presunción de inocencia de todas las personas, pero también con todo el rigor en el caso de que haya pruebas de culpabilidad. Entramos en una fase compleja respecto a la situación del señor vicepresidente y lo que nosotros estamos pues desde el gobierno es mirando esta situación cómo se desenvuelve. Reiteramos, el gobierno nacional ni persigue ni encubre a nadie. En estos casos es una tarea de la Fiscalía y de los órganos de justicia y creo que todos los ciudadanos debemos respetar y apoyar los procesos que lleva adelante la justicia ecuatoriana. Señor secretario, tenemos un presidente sin funciones y también ahora con una medida cautelar. Esta tarde, el vicepresidente, en pocos minutos ustedes tendrán un gabinete ampliado. ¿Será sujeto de análisis profundo esta situación para definir qué es lo que van a hacer, ya que de alguna manera esto termina afectando a la institucionalidad del Ejecutivo? Pero por supuesto, como he dicho hace un momento, vamos a tener gabinete. En este gabinete que estuvo convocado sin conocer estas circunstancias, obviamente, seguramente se va a analizar esta situación y tomaremos las medidas que correspondan dentro de la ley. Ya están también definidas en el otro tema de la consulta popular, que también es muy importante, las preguntas que se plantearán el día de hoy. Bueno, las preguntas fueron entregadas hoy a la Corte Constitucional, aproximadamente a las 3:30 de la tarde. La Corte tiene que a la noche públicas del señor presidente de la República. Le agradecemos, señor secretario. Son las declaraciones del secretario de Gestión de la Política, quien ha mencionado la preocupación que existe en estas horas acá en el Ejecutivo, luego del conocimiento del dictamen emitido desde la Corte Nacional de Justicia, que ha establecido la prisión preventiva para el vicepresidente Jorge Glass y también para otro procesado, Ricardo R., quien es su tío, puesto que se habrían violentado algunas normativas establecidas en las anteriores medidas cautelares que se le habían implementado. Como habíamos mencionado, en pocos minutos iniciará este gabinete ampliado con la participación de los distintos ministros de Estado, quienes obviamente por la coyuntura en este momento pues debatirán, tratarán el tema del vicepresidente de la República y pues seguramente se generarán reacciones que estaremos informando más adelante y de forma oportuna en nuestros siguientes informativos. Esta es la información que se genera desde el Palacio de Carondelet. Continúa Sofía con más. Gracias, César. Ratificada entonces la medida cautelar, la prisión preventiva para el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y Ricardo R., además de la prohibición de enajenación de bienes y retención de cuentas del segundo mandatario. Olga Velasco se encuentra en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Acá ya hay algunas reacciones. El fiscal general Carlos Vaca Mancheno se ha pronunciado. Olga, cuéntanos, por favor. Bueno, en este momento el ambiente en los exteriores
superiores de la Corte Nacional de Justicia es bastante movido, por así decirlo. Un grupo de personas se ha concentrado para expresar el apoyo al vicepresidente Jorge Glass, pero al frente de este grupo también se concentró otro en rechazo y apoyando la resolución emitida por el juez Miguel Jurado Favara, en el que ordenó la prisión preventiva tanto para el vicepresidente Jorge Glass como para su tío Ricardo R. El vicepresidente Jorge Glass mantenía la prohibición de salir del país y se la cambió a prisión preventiva, además de enajenar sus bienes y el congelamiento de sus cuentas. Así también Ricardo R. mantenía arresto domiciliario por ser una persona de la tercera edad y el juez dictaminó la prisión preventiva y también pidió al Ministerio de Justicia se revise el lugar al que iría justamente por las condiciones de salud. Una vez finalizada esta diligencia se vieron varias reacciones. Una de ellas es el del abogado de Ricardo R., el doctor Aníbal Quinde. Escuchemos. Como resolución, ya que ésta no cumple con los parámetros constitucionales y legales para considerarla como tal. Ejemplo, vencen a la Constitución y la ley 2 copias simples de un parte policial en la que dice que mi defendido ha incumplido el arresto domiciliario. No obstante, de la resolución es respetada, nos corresponde hacerlo y la vamos a apelar en el momento oportuno, que va a ser dentro de los 3 días. En este caso, ¿cómo llevar de aquí el proceso? ¿Esto significaría que el fiscal podría ya dar un dictamen acusatorio en la audiencia preparatoria de juicio? Bueno, ha sido público ya, el señor fiscal ha manifestado cuál va a ser su actuar en la audiencia preparatoria y efectivamente va a realizar una acusación de manera directa. ¿Ustedes cómo presentarán o defenderán a Ricardo R.? Bueno, desde el punto de vista constitucional, alegando lo ilícito, desde el punto de legal, hablando de lo ilegal que ha ocurrido. Y en cuanto a los hechos propiamente, se ha sostenido que estos exactamente han sido estrictamente privados y no hay nada, absolutamente nada ilícito que mi defendido haya cometido. Se presenta un informe de una pericia policial. ¿Qué responde al respecto? No escuché. Existe un informe de un parte policial en el que dice habría vulnerado este arresto domiciliario. Insisto, ese parte policial como tal es inexistente. Lo que encontramos ahí en el expediente y que se presenta como sustento son las copias simples de un parte donde se muestran fotografías que no se pueden observar absolutamente nada, no muestran nada. Son fotografías oscuras. Lamentablemente tuvieron que haber presentado, al menos en respeto de la ley y la Constitución, documentos que avalen los dichos de ese documento suscrito por un personaje policial. Es importante recordar que el juez Miguel Jurado Favara tomó esta decisión tras los elementos de convicción presentados por el fiscal Carlos Vaca Mancheno. Es importante detallar que el fiscal, dentro de estos elementos de convicción y el pedido de prisión preventiva de Ricardo R., basó en un parte policial con fecha 20 de octubre en el que se detallaban varias vulneraciones al arresto domiciliario que mantenía, lo que incrementaba el riesgo de fuga. Supuestamente existe una puerta posterior con salida a la calle en la vivienda donde se encuentra cumpliendo este arresto domiciliario Ricardo R., y además no llevaría o portaría la tobillera que se dispuso como medida cautelar. Así también, dentro de los elementos de convicción presentados por el fiscal para tomar la decisión, para que haya tomado la decisión el juez Miguel Jurado Favara, está que en el proceso constan los testimonios anticipados de José Conceizao Santos, principal funcionario de Odebrecht, y del testigo protegido Alfredo A. Estos testimonios en una primera instancia develarían que existe este delito de asociación entre el vicepresidente y su tío Ricardo R. En este momento, como podemos recordar, el ambiente es de bastante expectativa. La ciudadanía se ha reunido a expresar su respaldo al vicepresidente, y al frente está otro grupo en el que rechaza. En este momento existe también declaraciones del vicepresidente Eduardo Franco Loor. Nos vamos a unir con una entrevista que se está realizando al doctor Eduardo Franco Loor. Establece una posición equivocada del juez, y por eso, en el marco de la ley, hemos presentado una solicitud pidiendo una audiencia lo más pronto posible, si es posible mañana, encantado, para que haya una sustitución de esta medida de prisión preventiva con otra menos gravosa. ¿Por qué razón?
porque el delito que supuestamente se persiga y de la cual el ingeniero Glass es absolutamente inocente, el delito de asociación ilícita, es un delito que se reprime con años de 5 años para abajo, y esto permite justamente que haya la sustitutiva. Por otro lado, consideramos que se ha violado la ley porque el día de ayer se terminó la instrucción fiscal y el artículo 592 dice que toda actuación judicial tiene que practicarse dentro de esos límites, y esta diligencia era impertinente y por tanto fue un apresuramiento político del fiscal general del Estado, que él como co-contratante Odebrecht con Santos prácticamente lo sacó del caso, cuando él es un sentenciado, un delincuente internacional que busca reducción de la pena, pero en este caso dijo el fiscal equivocadamente que había una asociación ilícita entre Rivera y el ingeniero Glass, lo cual es un absurdo. Doctor, eso no está probado. Nosotros hemos demostrado hasta la saciedad que el ingeniero Glass no tiene ninguna participación en el delito que Doctor, estamos transmitiendo en vivo en este momento. Por favor, el juez ha ratificado su decisión en base justamente a esta pericia realizada, a la información de Estados Unidos y también a los testimonios anticipados. Esto saldrá a la luz. Nada existe en la información pericial. Nosotros hemos estado allí. Vayan ustedes al proceso. No hay ningún nombre del ingeniero Glass. Hay los nombres de algunos proyectos emblemáticos. Recuerden que algunas personas que rindieron testimonio, como Masú, como Poleterán, como Verduga mismo, ellos se autoincriminaron y reconocieron que habían cometido asociación ilícita y se acogieron al procedimiento del Estado. Pero con respecto a la documentación del peritaje de Estados Unidos, hay tío, ¿qué tiene que ver el Glory con el ingeniero Glass? Nada, absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver, tío? Si él es justamente Jorge Glass Espinel. Él no tiene nada que ver y hay mala fe, una manifiesta mala fe del fiscal general del Estado, que es una persona que no guarda, él cree que el ius puniendi es una voracidad que debe envolver a todos. Ya se ha dicho que el derecho penal ecuatoriano es un derecho penal constitucional y garantista, y esto no ha ocurrido con el fiscal general del Estado, porque él en la etapa de instrucción tiene que recoger tanto elementos de convicción a favor como elementos de convicción de cargo, y por ende es una decisión a nosotros totalmente arbitraria. En la apelación, ¿qué medida cautelar solicitará? ¿Cómo? En la apelación, ¿qué medida cautelar solicitará en vez de la prisión preventiva? Bueno, ahorita no nos adelantemos. Hemos pedido en primer lugar una audiencia para la sustitución de esa medida de prisión preventiva, que es absolutamente exagerada. ¿El vicepresidente podrá entregarse de ser así el caso? Bueno, esas han sido las reacciones del abogado del vicepresidente de la República, el doctor Eduardo Franco Loora. Ha indicado que pedirá una apelación justamente a esta medida dictada por el juez Miguel Jurado Favara, que es la prisión preventiva, la orden de congelar sus cuentas como la enajenación de los bienes. Estas son las reacciones que se suscitan a pocos minutos de conocer la resolución del juez Miguel Jurado Favara. Estamos aquí a la expectativa de más información y en el caso de desarrollarse nos volveremos a enlazar con ustedes. Continuamos con más información en Estudios. Sofía, buenas tardes. Gracias, Olga. Estamos pendientes. Esa es información importante que se desarrolla desde los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Ha dicho el abogado Eduardo Franco Loora, abogado del vicepresidente Jorge Glass, que en el marco de la ley ha solicitado una audiencia para pedir la sustitución de esta medida de prisión preventiva por considerarla exagerada. Recordemos que el delito de asociación ilícita que se está investigando tiene una pena, según el COIP, de 3 a 5 años. El fiscal Carlos Vaca Mancheno también se había pronunciado. La Fiscalía actúa de manera responsable y no bajo presiones mediáticas o políticas. En su declaración también dijo: lo que ha establecido el juez se fundamenta en elementos de convicción y evidencias recabadas en investigación. Además, el vicepresidente Jorge Glass, desde su cuenta de Twitter, da su primera impresión sobre estas medidas, esta medida cautelar, la prisión preventiva, además de la prohibición de enajenación de bienes y la retención de cuentas. Dice: acato bajo protesta este infame atropello en mi contra, aún tengo fe en que la
justicia se imponga, ante ella aprobaré mi inocencia, y dice también, sin pruebas y con indicios forjados, solo les queda el linchamiento, acudiré a las instancias nacionales e internacionales para defenderme. Le ha dicho que no, que está... No se preocupen, no tienen que buscarme, estoy donde siempre, no voy a escapar. Fue lo que dijo más temprano el vicepresidente Jorge Glass. Hay que destacar que también Alianza País el día de hoy ha mantenido reuniones desde el día de ayer, intenta tomar una posición al respecto de este tema, habida cuenta de que el presidente de la Asamblea, José Serrano, el día sábado se pronunció pidiendo al vicepresidente Jorge Glass que dé un paso al costado por considerar que esta es una situación insostenible. El día de ayer trataron de reunirse los legisladores de Alianza País, sin embargo cancelaron la reunión con la excusa de que no todos los asambleístas podían estar presentes el día domingo al ser muchos de provincia. El día de hoy nuevamente en la mañana intentaron establecer esta reunión que fue luego suspendida, que ha quedado suspendida de hecho para el día de mañana. De igual manera se tiene conocimiento de que no hay un pronunciamiento conjunto todavía, hay distintas posiciones desde la bancada de Alianza País sobre este tema y esta solicitud que habría planteado en un primer momento el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, sobre pedir una renuncia del vicepresidente a su cargo. Sin embargo, también recordemos que él pidió excusa de su cargo como primer vicepresidente del partido Alianza País, lo cual fue aceptado por el Buró Político del partido. Vamos nuevamente a los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Nuestra compañera Olga Velasco se encuentra con uno de los acusadores particulares. Recordemos que a este proceso se suma también la Procuraduría, es decir, el Estado ecuatoriano hace la acusación, y también hay un acusador particular que es César Montúfar. Tenemos sus impresiones sobre esta medida, esta sustitución de la medida cautelar, la prisión preventiva para el vicepresidente Jorge Glass. Bueno, en este momento nos encontramos con el doctor César Montúfar, la parte acusadora particular, y tiene algunas reacciones tras la medida dictaminada por el juez Miguel Jurado Favara. Doctor, ¿cuáles son sus reacciones? En primer lugar, nosotros deploramos el hecho de que la audiencia el día de hoy solo haya contemplado el cambio de medidas cautelares y no la reformulación de cargos. Para nosotros es lo que hemos sostenido como mi abogado defensor Julio César Sarango. El delito sobre el cual debería en esta causa procederse es el de delincuencia organizada. Artículo 369 del Código Integral Penal, porque configura un conjunto de infracciones mucho mayor, de mayor gravedad, conformes o correspondientes a lo que ha sido la afectación al Estado ecuatoriano en este caso. Con relación al tema de las medidas cautelares, nos parece que es lo correcto. Ya el vicepresidente no podrá seguir utilizando la vicepresidencia, a los empleados y funcionarios de la vicepresidencia, al aparato del Estado para defenderse, una defensa personal y particular. Por eso nos parece que es correcto, además para asegurar que el procesado comparezca ante la justicia y no vaya a evadirla. El fiscal justamente decía que este es el delito medio, que de aquí se desprenden nuevas investigaciones, como puede ser justamente lavado de activos, cohecho, concusión. Bueno, creo que es evidente, la asociación ilícita se produjo para algo, y de lo que han sido los elementos de convicción, los indicios que han surgido en este proceso, claramente se puede ver peculado, se puede abrir una investigación por cohecho, por lavado de activos, por concusión. Al menos esos 4 delitos para nosotros son muy claros. El vicefiscal anunció hoy el que ha abierto investigaciones. Nosotros nos vamos a asegurar que el vicepresidente de la República esté vinculado a esas investigaciones y que esas investigaciones previas se transformen pronto en instrucciones fiscales. El pueblo ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana se merece transparencia, justicia y reparación lo antes posible, y no se puede dar largas en este proceso. Los elementos de convicción presentados por el fiscal justamente develarían la posición de Fiscalía de ya presentar un dictamen acusatorio en la audiencia preparatoria de juicio. No sabemos todavía, hay que esperar. Confiaríamos que así ocurra. Creo que los elementos de convicción ameritan claramente que se siga la siguiente fase de juicio y que el fiscal dé un dictamen acusatorio en contra de Jorge Glass. Todavía no conocemos eso, pero creo que los elementos, la investigación, los indicios apuntan hacia allá. Muchas gracias. Bueno, estas han sido las declaraciones del doctor César Montúfar tras escuchar justamente la resolución del juez Miguel Jurado Favara. Es importante
importante recordarles que al momento hay un grupo de personas que se están expresando y ratificando el apoyo al vicepresidente Jorge Glass. Un contingente policial también está resguardando la seguridad. En la zona se ha creado un pequeño espacio de tráfico para los vehículos que están transitando por el lugar. Estas son las reacciones que se están generando acá en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. De tener más detalles nos volveremos a conectar, a enlazar con más información. Continuamos en estudios con Sofía. Muchísimas gracias, Olga. ¿Y hay algunas reacciones entonces? Tenemos el pronunciamiento del secretario de la Política, quien había dicho hace instantes también desde el Palacio de Carondelet que el Estado, que el gobierno espera que se procese con respeto al debido proceso y a los derechos de las personas acusadas, respetando también la presunción de inocencia, pero consideran que una situación compleja así debe llevarse a cabo también pues con toda la severidad del caso, con toda lo que representa este tipo de acusación que se ha realizado. Así es que ese ha sido el pronunciamiento del secretario de la Política, quien se encuentra ya pues por ingresar a esta reunión de gabinete ampliado en el Palacio de Carondelet. Jocelyn de Mera se encuentra en Guayaquil. Vamos a volver con ella en este momento, después de que se ha dictado esta prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glass, de que él ha acatado también, según lo ha dicho en su cuenta de Twitter, bajo protesta, esta decisión del juez Miguel Jurado. Tenemos también pues el conocimiento de que hay personas que están apoyando, respaldando al vicepresidente Jorge Glass en los exteriores de su domicilio en Guayaquil, en el sector Puerta del Sol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hacemos contacto nuevamente cuando son las 18 horas con 1 minuto. En este punto donde vive el segundo mandatario en los exteriores de este conjunto residencial, se han apostado medios de comunicación, también cerca de 25 personas que han venido a respaldar a Jorge Glass luego de que se conociera el pedido del fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno. En este momento tenemos a una de las personas que quiere mandar su mensaje de respaldo al segundo mandatario. Por favor, nos ayuda por favor con su nombre y su mensaje. Antonio Macay, sí. Aquí nosotros los compañeros del grupo de Alianza País, los revolucionarios, como el presidente no se expresó de nosotros, pero gracias señor presidente pues por ese epíteto tan bonito, tan cómodo en el Lexus de los que usted está acostumbrado a unirse. Respaldamos al señor vicepresidente Jorge Glass Espinel, debido a que el fiscal no ha presentado una prueba que sea digna de ser culpable. Solamente es puro invento, y un compañero de nosotros, amigo, escuchó cuando el presidente en pleno cambio de guardia recibió una llamada telefónica para decirle lo que tenía que hacer. Eso es todo cuanto yo se lo puedo decir. Muchísimas gracias. Apoyamos al vicepresidente. Gracias. Este es el ambiente que se vive acá en los exteriores de la vivienda de Jorge G. Vemos también a los compañeros de los distintos medios también que se han apostado en los exteriores de la Ciudadela, donde vemos que hay mayor afluencia de guardias de seguridad, pero no precisamente de policía, sino de la Ciudadela, ¿no? Hemos visto que han cerrado puertas, solamente se abren cuando ingresa o sale un vehículo de algún propietario de alguna de las viviendas que tenemos en este sector ubicado en el kilómetro 11.5 de la vía a la costa, esta vía que conecta Guayaquil con los distintos balnearios de la costa, de Santa Elena, playas. En todo caso, vemos ya cómo atardece y cómo cierran las puertas, vemos la afluencia de guardias de seguridad de la Ciudadela, también como ya lo mencionábamos, una vez que el vicepresidente Jorge Glass se refiriera al tema únicamente usando su cuenta de Twitter, ya que no hemos podido verlo, no hemos podido poder ingresar, obviamente por la seguridad que desde tempranas horas se concentra en este punto. Sabemos que él se encontraría en la parte de al fondo de la Ciudadela. Vemos también que ya hay agentes de la policía, al inicio había pocos, pero poco a poco van llegando más de ellos. Esto es, compañeros, lo que nosotros podemos informar desde
desde este punto de Guayaquil, desde este punto de vía a la costa donde habita, donde vive el segundo mandatario. Pero nos mantendremos acá. Sofi, tú continúas con más en estudios. Buenas tardes. Hay que decir que este es un hecho sin precedentes. Es la primera vez que un vicepresidente pues será detenido, tiene esta orden de prisión preventiva. El caso todavía no es concluyente, no es una sentencia ejecutoriada, por tanto, en este escenario, esta prisión preventiva no implica que el vicepresidente Jorge Glass pierda su condición de tal, este cargo que se le otorgaron las urnas el pasado 2 de abril. Sin embargo, pues sí, deberá cumplir y acatar esta decisión del juez Miguel Jurado que ha dispuesto esta prisión preventiva. Revisemos cómo se han dado los hechos para llegar hasta aquí, a este momento, en torno al vicepresidente Jorge Glass. El 3 de agosto el presidente Lenín Moreno retiró las funciones al segundo mandatario. Tenía a su cargo el Consejo Consultivo Productivo Tributario y el Comité de Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el terremoto del 2016. El 5 de agosto, José Santos, delator de Odebrecht, señala a Glass y entrega una grabación clandestina de una conversación con el vicepresidente. El 9 de agosto, el segundo mandatario rindió su versión libre y voluntaria en la Fiscalía como parte del proceso de investigación por una presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht. El 25 de agosto, la Asamblea Nacional permitió la vinculación de Jorge Glass en las investigaciones por el caso Odebrecht. El 28 de agosto, Glass negó las vinculaciones en su versión ante la Fiscalía. El 29 de agosto, el juez de la Corte Nacional, Miguel Jurado, aceptó la petición del fiscal Carlos Vaca Mancheno y vinculó judicialmente a Glass en el proceso y prohíbe su salida al país. El 23 de septiembre, el vicepresidente amplió su versión en la Fiscalía sobre el caso Odebrecht, desvirtuó acusaciones y se refiere a las conversaciones con Ricardo R. sobre la empresa offshore Glory International Industry. El 26 de septiembre, José Santos, delator de Odebrecht, declaró que Glass le pidió $1 millón para la campaña. Afirmó que el vicepresidente conocía del pago de coimas a su tío Ricardo R. y señaló otros presuntos delitos. El 27 de septiembre, Ricardo R. negó la versión del delator de Odebrecht. El 28 de septiembre, la Procuraduría presentó una acusación particular en contra de 18 personas, entre ellas el vicepresidente Jorge Glass. Ese mismo día, Ricardo R. amplió su versión y desmintió lo dicho por el delator José Santos, y aseguró no haber recibido dinero por parte de la empresa brasileña. El 29 de septiembre, el vicepresidente ratificó su inocencia y argumentó ausencia de pruebas en el juicio en su contra. Afirmó que no abandonará el país y que no renunciará a su cargo. Horas más tarde, el fiscal Carlos Vaca Mancheno solicitó se revisen las medidas cautelares en contra de Jorge Glass y Ricardo R. La audiencia será este lunes 2 de octubre. El 30 de septiembre, un grupo de asambleístas de Alianza País se reunió en Montecristi. Analizaron la situación del vicepresidente. José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, pidió que el vicepresidente dé un paso al costado. Legisladores de País rechazaron esta postura y la consideran una posición personal de Serrano. Ese mismo día, Glass solicitó a la directiva de País se le excuse de sus funciones como primer vicepresidente del movimiento y se lo libere de la disciplina partidista mientras se enfrenta el proceso en su contra. El 1 de octubre, la directiva de Alianza País aceptó el pedido de Glass. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Así las cosas, ya el día de hoy el juez Miguel Jurado ha dictado la orden de prisión preventiva. Revisemos las declaraciones del fiscal general Carlos Vaca Mancheno a su salida de esta audiencia, que ha terminado con esta conclusión. Voy a hacer una muy breve declaración. No voy a aceptar preguntas, voy a hacer una declaración muy corta. Señores, la Fiscalía General del Estado ratifica que actuará siempre conforme a derecho, que no actuará bajo la presión de ninguna naturaleza, ya sea esta mediática, política o de persona alguna. En este momento, lo que ha establecido el juez con relación a la prisión preventiva de los dos procesados, del ingeniero Glass y del señor Rivera, es una decisión que se funda en los elementos de convicción y en las evidencias que se han recabado a lo largo de esta investigación. Este es un momento en el cual Fiscalía continuará con las investigaciones que tengan que ver con los delitos fines, además de que continuará con la investigación y con la prosecución
de la causa sobre el delito de asociación ilícita. Gracias, señor. Esta es la declaración que hiciera el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, a su salida de la audiencia en la cual se dicta la prisión preventiva, entre otras medidas cautelares en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y también su tío Ricardo R., quien tenía como medida cautelar la prisión domiciliaria y ahora deberá pasar a una de los centros de detención. Bueno, también queremos destacar que el día de hoy pues se ha suspendido nuevamente esta reunión del bloque de Alianza País de los legisladores que estaba tratando cuál sería su posición en torno a si solicitar o no la renuncia del vicepresidente Jorge Glass a su cargo como tal. El día de ayer también intentaron reunirse en horas de la noche, fue suspendida para el día de hoy en la mañana y distintas posiciones se han marcado ya desde varios sectores del bloque oficialista que ha suspendido nuevamente por no llegar a un acuerdo sobre cuál será la posición oficial, si es que el bloque actuará unido con esta petición de que renuncie el vicepresidente Jorge Glass, que es lo que el día de ayer José Serrano, presidente de la Asamblea, había planteado. La oposición, mientras tanto, pide nuevamente un juicio político que en esta oportunidad podría alcanzar los votos, ya que hay un bloque de legisladores de Alianza País que también estaría en esta misma tónica. Así es que habrá que esperar cuáles son las decisiones que se toman desde la Asamblea Nacional. Ya será el día de mañana que se tenga una posición desde el bloque oficialista. Conocemos cuál es la posición desde el sector de la oposición. Mientras tanto, hay que destacar que el día de hoy es un día también trascendente por otro tema, es la consulta popular. A las 8 de la noche se espera que en su habitual programa, en su informe semanal, el presidente Lenín Moreno dé a conocer el contenido de las preguntas que fueron entregadas ya en la Corte Constitucional. Son 7 preguntas que se tiene conocimiento, que ha trascendido ya, son referentes a varios temas, entre ellos pues el tema de derechos de la naturaleza. Se preguntará o se consultará sobre la ampliación de la zona intangible del Parque Yasuní, también el tema de la minería también es otro de los que se estaría planteando, una restricción de la minería metálica en áreas intangibles, protegidas y zonas urbanas, también la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los niños. Esta es una petición que ha sido hecha desde también el Ministerio de Justicia. Otro de los temas es la muerte civil, la suspensión de por vida de los funcionarios públicos sentenciados por casos de corrupción. En el tema también la eliminación de la ley de plusvalía, dejar sin efecto la enmienda sobre la reelección o la postulación indefinida también es otro de los temas que estarían dentro de estos planteamientos para una consulta popular que el presidente de la República ha planteado, espera se dé antes de finalizar el año, a más tardar hasta el mes de febrero. Así es que estos temas deberán ser analizados sobre si son factibles de consultarse al pueblo en una consulta popular por la Corte Constitucional. Veíamos en esas imágenes que la secretaria jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, acompañada de Miguel Carvajal, entre otros ministros, también acudían a la Corte Constitucional a dejar este pliego de preguntas que conoceremos con más detalle en esta noche en cadena nacional que presentará el presidente Lenín Moreno. Estamos a la expectativa de cómo se desarrollan los hechos. A ustedes los invitamos a estar pendientes de nuestra señal. Por supuesto, a las 19 horas tendremos más noticias. Los esperamos. Ya viene la descarga.